Hola, bienvenidos a este video. En este video vamos a ver cómo programar funciones anónimas en MATLAB. Eh, ¿Qué son las funciones anónimas? Las funciones anónimas son unas funciones que podemos generar dentro de un archivo o un script. Recuerda que en un programa en MATLAB es básicamente un script y básicamente no es necesario crear un archivo nuevo. En un video posterior te explicaré cómo crear una función en un archivo. Y una de las características generales de cualquier tipo de función es que, bueno, puedes aceptar entradas y con esas entradas hacer alguna operación y generar alguna salida o varias salidas incluso. Eh, Algo que tienen en particular las funciones anónimas es que solamente pueden contener una instrucción que se ejecute, es decir, no puedes hacer varias operaciones. Y vamos a ver la sintaxis. La sintaxis es la que estás viendo en pantalla. Lo primero que vas a notar es, si te fijas, es muy parecido a una igualación de una variable. Decimos, una variable es igual a algo. Sin embargo, en MATLAB esto se refiere a la creación de una función anónima. ¿Qué es lo primero que tienes? Bueno, tienes el nombre de la función, es decir, lo que tú escribas aquí va a ser el nombre de tu función. Y el nombre de una función es muy importante porque es aquello con el que vas a poder mandar ejecutar esta función más adelante. Lo siguiente que tenemos es un arroba. Este símbolo de arroba es obligatorio y básicamente nos sirve para indicar precisamente que estamos creando una función anónima. Entonces, si lo ves en código y encuentras por ahí el arroba, significa que esto no es una igualación, no es una igualación de una variable con otra, simplemente estamos creando una función. Lo segundo es, entre paréntesis, vamos a poner el nombre y la cantidad de entradas que tengamos. Si, por ejemplo, generamos una función que solamente tenga una entrada, pues no tendríamos coma y solamente tendríamos entre paréntesis el nombre de esa única entrada. Aquí, por ejemplo, se muestran dos entradas, pero pudiéramos tener, por ejemplo, tres entradas. Entonces, para poner tres entradas tendríamos input 1, input 2, input 3. ¿Se tienen que llamar input? No, por eso aquí te pongo que es el nombre, es decir, se pueden llamar como tú quieras. Esta es una definición, quiere decir que tú como programador estás definiendo tanto el nombre de la función, el nombre de las entradas, la cantidad de entradas y por último lo que definimos es la expresión, es decir, bueno, ya definí cómo se llama mi función, ahora es qué quiero hacer con esa función, qué va a ejecutar mi programa cuando llamemos a esta función. Y bueno, una cosa que te recomiendo bastante que hagas es leer la documentación oficial de MATLAB acerca de las funciones anónimas. Aquí te dejo la página web para que puedas consultar dicha información. Vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a hacer un programa en MATLAB en el cual definamos una función anónima. Esto es importante. Observa aquí definición de una función anónima. Esto significa que esto que vamos a hacer ahorita no es un programa, no se va a ejecutar. Solamente estamos dando las instrucciones o estamos definiendo las instrucciones que se ejecutarían si esta función fuera llamada. Entonces en este caso, por ejemplo, estoy haciendo una función que calcule el área de un triángulo. Entonces, primero te lo muestro como diagrama de flujo. Tenemos el inicio de la función. Aquí en el inicio de la función yo estoy especificando que mi función se va a llamar área-triang. Después estoy diciendo que voy a recibir dos entradas. Va a ser la entrada 1 y la entrada 2. Y solamente como para que lo entiendas, la entrada 1 la interpretaríamos como la base, la entrada 2 la representaríamos como la altura. Y por último, esta es la instrucción que haríamos. La instrucción que haríamos sería, bueno, si te fijas el nombre de la función que es área-triang, eso sería igual a la multiplicación de ambas entradas dividido entre 2. Y por último, la función lo que haría sería simplemente regresar ese valor calculado, regresarlo para que lo pueda leer alguien más. Y esto nos daría el fin de esta función denominada área-triángulo. Entonces, si te fijas, es una función muy sencilla. Recibimos dos entradas, base por altura, las multiplicamos, multiplicamos estos valores, lo dividimos entre 2 y el resultado simplemente lo regresamos. Vamos a ver cómo haríamos esto en MATLAB.
Una vez que tengas abierto MATLAB, lo primero que vas a hacer es hacer un nuevo script. Entonces aquí voy a decir area-triang, recordando que este es el nombre de la función. Voy a decir que esto es igual y voy a poner un arroba. Este arroba, insisto, recuerda que es simplemente para decir que esto que estamos haciendo ahorita es una función. Y esto, vamos a poner entre paréntesis la cantidad de entradas que tengamos. Entonces, como dijimos que íbamos a tener dos entradas, vamos a poner una coma. Lo que ponga al principio o del lado izquierdo de esta coma vendría siendo mi entrada 1. Entonces, pues yo decido llamarla in1. Nuevamente, recuerda que tú lo puedes nombrar como tú quieras. Aquí le voy a poner in2 para poner que tenemos una segunda entrada. Y por último, vamos a poner ahora sí, después del paréntesis, qué vamos a hacer. Es decir, vamos a recibir una entrada 1, vamos a recibir una entrada 2. Y eso tenemos que hacer algo con esa información. Bueno, lo que dijimos que íbamos a hacer es que íbamos a multiplicar in1 por in2. Y todo esto lo vamos a dividir entre el número 2. Y simplemente ponemos un punto y coma. Y esto es todo lo que tienes que hacer en MATLAB. Si te fijas, si bien en diagrama de flujo se veía complicado, en programación el definir una función anónima en MATLAB es muy sencillo. Muy bien, entonces acabamos de crear este programa o esta función, porque insisto, no es un programa en sí, es una función. Ahora, más importante que esto es, bueno, cómo ejecutamos esta función. Entonces, observa que aquí del lado derecho tengo la misma función que tenía en la filmina anterior y del lado izquierdo tengo un nuevo diagrama de flujo. Entonces, podemos ver aquí tenemos el inicio de un programa. En ese inicio de programa vamos a crear dos variables. Una se va a llamar base 1 igual a 10, otra se va a llamar altura 1 y va a tener un valor de 20. Y observa que a diferencia de este símbolo que estoy usando aquí arriba, que es un rectángulo, ahora voy a usar un rectángulo también, pero con dos líneas verticales. Este símbolo lo utilizamos para decir que vamos a ejecutar cierto código que está fuera del programa principal. Es decir, básicamente que estamos llamando a una función. Entonces, si te fijas, dice que vamos a llamar a la función que se llama area-triang y la vamos a mandar llamar con los parámetros que creamos previamente. Y estamos diciendo también que eso le vamos a asignar el valor de 1. Después de eso nos vamos a ir al conector 1, es decir, que vamos a continuar en esta parte de acá y vamos a hacer lo mismo pero con dos valores diferentes para la base y para la altura y para calcular un área número 2 o un área 2. Ahora lo que vamos a hacer es llamar esta función. Entonces, lo voy a poner aquí nada más como comentario. Recuerda que es importante comentar tus programas. Vamos a decir aquí, esta sería la definición de la función que se llama area-triang. Y ahora lo que voy a hacer es, vamos a ver una creación de variables primero. Aquí dijimos que vamos a crear una variable que se llamará base 1 y eso le vamos a igualar a 10 y vamos a crear una variable que se llamará altura 1 y eso le vamos a igualar a 20 y por último, ya que creamos las variables, ahora sí vamos a llamar la función. Entonces, para llamar una función lo que hacemos es poner el nombre de la función y entre paréntesis poner aquellos parámetros que requiere recibir la función. Entonces, si recuerdas además, dijimos que íbamos a crear una variable que se llamara área1 y a eso le íbamos a igualar a la función, es decir, al resultado de la función que definimos arriba. Y entre paréntesis vamos a poner aquellas cosas que dijimos que íbamos a poner. Es decir, dijimos que íbamos a poner una entrada 1 y una entrada 2 y que estas dos entradas las teníamos que multiplicar. Entonces, aquí técnicamente podemos hacer lo que queramos, es decir, podemos, por ejemplo, decir que le vamos a enviar base 1 y que le vamos a enviar altura 1.
¿Qué va a hacer esto? Bueno, le voy a quitar aquí el punto y coma para mostrarlo en el command window. Lo que estamos haciendo es que primero, esto es la definición de la función. Esto realmente no se va a ejecutar. Después creamos dos variables. Y por último, llamamos ahora sí la función que se llama area-triang, que está aquí arriba. Y le vamos a pasar como parámetros la base y la altura. Es decir, el valor que tenga base 1, que previamente dijimos que era 10, ese 10 va a recibirlo en entrada 1. Altura 1, que tiene un valor de 20, lo va a recibir en entrada 2. Y por consecuencia lo que va a hacer el programa es multiplicar 10 por 20 y dividirlo entre 2. Vamos a ver si esto lo ejecuta. Primero nos pide guardar el programa. Vamos a ponerle aquí función anónima. Lo guardamos. Y al ejecutar podemos ver que lo que está regresándonos es que el área es igual a 100. Efectivamente 10 por 20 serían 200, entre 2 sería 100. Y si quisiéramos, por ejemplo, hacer la segunda llamada de la función, vamos a poner aquí como ejemplo llamar por segunda vez la función. Podemos crear, por ejemplo, otra variable, area2, y simplemente copiar nuevamente el nombre de la función. Y aquí lo voy a hacer un poco diferente. De hecho, no estoy respetando 100% el diagrama de flujo que dije en la filmina, porque dije que iba a crear una segunda variable y otra segunda variable para base y de altura. Pero también es importante que sepas que lo puedes mandar de manera, fija. Entonces podemos decir, ¿sabes qué? Calcúlame el área de un triángulo que tenga de base, no sé, 50 y de altura tenga un 1. Entonces tú puedes simplemente poner los números específicos o los números constantes y mandar a llamar esto. Entonces vamos a hacer aquí un un CLC para ver que ejecuta el programa. Lo vamos a correr y vemos que efectivamente hacemos área 1 que es igual a 100, que es cuando ejecuta esta parte del código, y área 2 igual a 25, que es cuando ejecuta esta parte del código. Muy bien, entonces esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por tu atención y nos vemos.